Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Comparto con ustedes esta información que realmente causa dolor en mi corazón al ver que muchas iglesias que anteriormente profesaban una sana doctrina y predicaban la verdad de las Escrituras, ahora están cayendo dentro de un libertinaje doctrinal. Y es que dentro de muchas congregaciones se está hablando de ese libertinaje en la doctrina. ¿A qué me refiero? Libertinaje, me refiero a una libertad excesiva en la manera de actuar, en la manera de hablar de muchos predicadores y pastores que están totalmente fuera de las Escrituras. Hoy observamos a personas en los púlpitos hablar de una mente positiva, hablar de intelectualidad, hablar de emociones, hablar de riquezas, hablar de hacernos millonarios, hablar de que siempre tenemos que vivir sanos, que el cristiano no debe enfermarse, que el cristiano debe ser rico, etcétera. Tanta cosa en este sermón moderno que algunas iglesias que anteriormente eran de sana doctrina hoy están cayendo en ese libertinaje. Hoy solamente se está hablando del materialismo, solamente se está hablando del ser humano, solamente se está hablando de la tierra, no se está hablando del arrepentimiento, no se está hablando de Jesucristo. En muchos púlpitos no se habla nada de Cristo. Sí es cierto que se traen a colación muchos textos bíblicos, muchísimos, y amparan probablemente fuera de contexto la doctrina que algunos están predicando. Lamentablemente han olvidado las bases de la fe cristiana y han olvidado que las Escrituras es nuestra principal piedra angular sobre la cual se basa el Evangelio, porque las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo y tienen el único objetivo de dar a conocer a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el fin de darnos vida eterna si creemos en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en mucho de lo que están cayendo estos predicadores con este gran libertinaje doctrinal. Ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de oración constante, ya no hablan de vivir en santidad interna y externa, ya no hablan de la tribulación, ya no hablan del apocalipsis, ya no hablan del final de los tiempos, ya no hablan de la ira de Dios, ya no hablan de alejarnos del pecado, ya no hablan de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ya no hablan de la importancia de la profecía bíblica, ya no hablan de la importancia de vivir con moral, con ética, con valores espirituales, ya no hablan de la adoración y la glorificación a nuestro Dios, ya no hablan de la solidaridad con los más necesitados, ya no hablan de la importancia del estudio bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente duele el corazón poder ver cómo está este movimiento ganando terreno, el movimiento de aparentemente cristianismo, pero con un libertinaje, porque hablan de Cristo aisladamente y fuera de contexto para traer todo hacia la prosperidad, hacia la sanidad, hacia los milagros, hacia la riqueza, hacia todo lo que tiene que ver de esta tierra, pero no hablan de riqueza espiritual, de vida eterna, de alejarnos del pecado, nada de esto. Es un libertinaje doctrinal. La Biblia nos explica con claridad. Por ejemplo, vamos a lo que escribe Pablo en la carta de Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Cómo se debe hablar de acuerdo a la sana doctrina? Pablo está escribiéndole a Tito. Recordemos que las cartas a Tito, a Timoteo, a Filemón, son cartas pastorales, ¿no? Así que Pablo le está dirigiendo esta carta a Tito, y en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, tú puedes leer esto que está plasmado ahí, cómo ser un buen pastor, un buen ministro de Jesucristo. Pablo explica la sana doctrina, explica con detalle cuál debe ser el rol de los ancianos en la iglesia: ser sobrios, ser serios, ser prudentes, sanos en fe, en el amor y en la paciencia. Mientras tanto, las ancianas deben ser reverentes por su parte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
También le habla a los jóvenes para ser prudentes, para ser ejemplos de buenas obras, enseñando con integridad, con seriedad la palabra de Dios sana y sin reproche. Pero lamentablemente todas estas enseñanzas bíblicas prácticamente están fuera de esos púlpitos que hoy solamente están predicando un mensaje de libertinaje doctrinal. Está enfrente de nuestros ojos toda esa evidencia de lo que muchas congregaciones están hoy hablando, están abordando. Y la gente obviamente está llegando a sus templos porque la gente va a donde le predican lo que la gente quiere oír, ¿no? Si alguien está en pecado, pero no le confrontan el pecado, sino que le dicen: Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a enriquecer, no importa que estés en pecado, Él te perdona. Cuando la gente oye ese tipo de predicaciones, entonces llena esos templos, y por eso aparentemente se ve que hay muchísima gente cristiana hoy día, pero no hay muchos realmente los que defienden la sana doctrina, los que dicen: bueno, tengo que apartarme del pecado, tengo que alejarme de todo lo que desagrada a Dios y tengo que vivir en santidad, tengo que obedecer las escrituras para ser fiel a Dios. Entonces hay una diferencia entre lo que se está predicando hoy y lo que realmente es el mensaje de la Biblia, y por eso muchos templos hoy están llenos, porque están predicando libertinaje doctrinal. Tengan cuidado, observen con atención. Hay que volver a las sendas antiguas. El tiempo del fin está cerca. Debemos estar atentos, escudriñar la Biblia para no ser engañados con falsas doctrinas. Así que por favor, queridos todos que están congregados acá en esta red social, estemos atentos. Cristo viene pronto. Ya no es momento de estar jugando al evangelio. Arrepiéntete. El momento de dejar el pecado es hoy. El momento de volver a la sanidad del evangelio es hoy. El momento de caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname por todo este tiempo que he pensado que el evangelio se trata de riquezas materiales, de posesiones, de tanta cosa, de prosperidades, etcétera. Perdóname, porque el evangelio se trata del poder que tiene Jesucristo para salvar. ¿Qué dice la Biblia que es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, primero a los judíos y después a los griegos y a todos nosotros. ¿Estás realmente en el evangelio? Yo te animo a observar qué estás escuchando en el púlpito de la congregación donde asistes, y que analices de acuerdo a las escrituras si estás escuchando sana doctrina, y si no, huye de ese lugar. Por último, te hago esta diferencia para que comprendamos un poquito cuál es la diferencia entre la sana doctrina y la que es una doctrina de libertinaje. Bueno, aquí está. Escucha, la doctrina del libertinaje siempre te va a decir: serás prosperado, serás bendecido, Dios quiere que estés sano, Dios quiere que seas millonario, aprovecha, arrebata, declara, etcétera, ¿no? Eso es lo que te va a decir el libertinaje doctrinal. Pero la doctrina bíblica sana de las escrituras te va a decir: deja el pecado, Cristo viene pronto, apártate del mal, sé obediente a la palabra de Dios, sé fiel a tu esposa, vamos, sé ejemplo para los demás. Cristo viene, ahora es el día de salvación. Mira la diferencia. Hay una diferencia y se puede ver rápidamente con 5 minutos que tú escuches a un predicador hablar. Tú sabes si te está hablando de un libertinaje doctrinal o te está hablando de las escrituras. Este es momento de volver a las sendas antiguas y de permanecer fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.